Abrimos nuestras Biblias en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahí la lectura. Estos dos versículos serán entonces el tema de nuestro sermón en esta mañana. Antes de iniciar, quisiera que pensemos un momento en quizás un evento que les ha ocurrido en más de una ocasión. Estoy seguro que a más de uno le ha tocado tener que ver una película o una serie con alguien que ya la ha visto, y a veces pueden pasar una de dos cosas. Por un lado, puede ser que quien ya la haya visto, como ya sabe lo que viene, y por un lado está uno que no la ha visto y uno está expectante por la trama, a esa la persona se le puede salir como, bueno, y ahora va a pasar esto. Y uno como, bueno, no me cuente, ¿verdad? Precisamente estoy con cierta emoción para saber qué es lo que va a ocurrir. Y dice, bueno, y ahora va a pasar esto otro. Y la persona está como ahí, ¿verdad? Ya no está tan emocionado porque más bien le está matando el rato a uno, ¿verdad? No me diga, yo quiero saber qué es lo que va a pasar. Pero puede ser que también esté viendo uno esa película o esa serie con alguien que ya la ha visto, pero resulta que le llega a gustar tanto que realmente hay personas que se llegan a ser muy aficionados, en especial, ¿verdad?, de estas sagas, y que no se aburren de ver lo mismo una y otra vez. No importa cuántas veces la haya visto, y uno que quizás está viendo eso por primera vez, ignora muchos de los detalles que puedan haber alrededor de la película, y uno ve más bien a la persona que está súper emocionada hasta por eventos que le podrían parecer a uno irrelevantes, y vea lo que viene a continuación, y uno como, bueno, sí, ¿verdad? Qué emocionante con lo que está pasando. Y uno no logra entender hasta dónde puede llegar esa fascinación, y la persona está, ¿verdad?, como, pero eso no es nada, ahora va a ver que viene la mejor parte. En ocasiones algo similar pudiera pasarnos con las grandes doctrinas de la Biblia, y sobre todo con el mensaje de mayor trascendencia e importancia que es el Evangelio. Muchos parecen fascinados cuando escuchan por primera vez de las grandes doctrinas de la Biblia, cuando se les abre, ¿verdad?, por decirlo así, la vista por una segunda vez, cuando entienden las doctrinas de la gracia, cuando empiezan a comprender que las Escrituras de principio a fin son acerca de Cristo y de la redención en Él. Pero tristemente, pasado el tiempo, también nos podemos acostumbrar a muchas de estas enseñanzas, y parece que caemos en la actitud más bien del primer tipo de persona. Como ya sabe lo que pasa, ya esa película ya no le gusta tanto. Y sí, lee la Biblia, escucha los sermones, pero ya sabiendo, entre comillas, lo que va a pasar. Sí, el pastor nos va a recordar acerca de Dios, que Dios es santo, que ninguno como Él, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que en Cristo hay vida. En general, más o menos ya entiendo de qué se trata. Pero hay veces que quizás cuando usted escucha un testimonio de alguien al que el Señor ha salvado, o conversando con otro hermano en la fe, usted puede notar en esa persona el gozo o las lágrimas, el sentido con el que lo está diciendo. Y entonces algo como que le recuerda a usted, recuerdo cuando era así para mí. ¿Ese es su caso? ¿Ha caído como en ese estado de indiferencia o de apatía? ¿Cómo podemos salir nosotros de ahí? Los dos primeros versos de Habacuc nos dan la respuesta, suplicando al Dios de nuestra salvación que avive su obra.
Es lo que vamos a estudiar entonces en esta mañana. Los dos primeros capítulos de Habacuc, ¿verdad?, nos presentan a un profeta que está dialogando con Dios, que ha tenido una serie de intercambios. Él tiene inquietudes, él tiene dudas, él tiene un conflicto, él pregunta a Dios por qué hace lo que hace o por qué pareciera que Dios no está actuando, pero Dios le contesta. Pero ahora el capítulo 3 de Habacuc destaca porque estamos pasando a un género completamente distinto dentro del mismo libro. De hecho, propiamente este capítulo 3 es un salmo. Es un salmo que tiene elementos de petición, de lamento, de acciones de gracias. Y no solamente eso, es que tiene claros elementos que indican que este salmo tenía que cantarse en la reunión pública. Por ejemplo, el primer versículo nos dice que es sobre Sigionot. Luego también en el versículo 3, en el 13, en el 8, ustedes pueden notar que aparece ese término Sela, que también era un indicativo propio y muy característico que vemos en el libro de los Salmos. Y si nos queda duda, ¿verdad?, hay algo muy particular que prácticamente, ¿verdad?, no vemos en los demás libros proféticos. En el versículo 19 hay unas letras en cursiva, dependiendo su versión, que dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. O sea, no nos puede quedar duda, este salmo se cantaba. Es el libro de Habacuc, es una oración del profeta, pero más que una oración es un salmo. Tiene un elemento de petición que estaremos estudiando hoy, pero se cantaba. Ahora, particularmente esa palabra Sigionot que tenemos ahí, solo aparece otra vez en el Salmo 7, donde está en el título del Salmo que dice Sigaión de David, que cantó acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. De nuevo, todo esto nos deja ver que son claras indicaciones musicales para este Salmo. Ahora, lo que no se sabe con certeza sobre esta palabra es si esa indicación tenía que ver con la melodía, sobre el estilo en el que se iba a cantar o algún otro elemento, ¿verdad? Pero, de nuevo, este salmo se cantaba con un acompañamiento musical. Pero ahora bien, sabiendo que estamos ante un salmo que era cantado, nos centraremos en este primer elemento que nos presenta, la petición, sobre todo del versículo 2, la cual nos instruye a nosotros en algo que debería estar presente en nuestras oraciones privadas, pero también en nuestras oraciones públicas, porque de nuevo era un elemento público. Este salmo se cantaba. ¿Y qué debe ser? Dios, aviva tu obra. Veremos, por tanto, qué pidió el profeta, qué hizo Dios y qué debemos hacer nosotros. Empecemos por Habacuc. ¿Qué hizo el profeta? Nos dice el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Este es el primer acto del profeta ante la respuesta de Dios. ¿Verdad? Si nosotros tenemos en cuenta, ¿verdad?, lo que se ha dicho en el capítulo 1 y versículo 2, Habacuc implorando al Señor, Señor, responde, ¿qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa, Dios, que eres este Dios santo, limpio de ojos para no ver el mal? ¿No actuarás? Y cuando Dios le responde, voy a actuar, voy a enviar a los babilonios, Señor, pero los babilonios son inicuos, son impíos. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero Dios también le contesta, Habacuc, yo castigaré a los babilonios. Habacuc es por fe, el justo por la fe vivirá. Créame a mí, yo castigaré a los babilonios y a todos los que son como ellos. Yo castigaré a los idólatras, yo castigaré a los violentos, yo castigaré a los borrachos, a los lujuriosos, a los licenciosos. ¿Cuál es el resultado entonces en la vida de Habacuc cuando el Señor le ha contestado? Más oración. Oración del profeta Habacuc. El siervo del Señor pasó de la duda a la confianza, del lamento a la alabanza, de la oración incesante por una respuesta a la oración incesante por gratitud o en gratitud. ¿Y cómo vino entonces este cambio? ¿Cómo pasó entonces el profeta de la duda que lo hizo suplicar a Dios, ahora más bien clamar, Dios hazlo? ¿Verdad? Antes el profeta estaba, Dios,
pero ¿cómo es que vas a hacerlo a través de los babilonios? Y ahora más bien él le está suplicando, hazlo el Señor, hazlo, aviva tu obra, haz lo que tengas que hacer. De la duda a la confianza. Ahí mismo tenemos la respuesta, como inicia el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando escuchó la respuesta del Señor, ahora hay confianza plenamente y ahora nuevamente este siervo va al Señor en oración, pero ahora para pedir, Señor, hazlo. He oído tu palabra y he temido. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Habacuc. Habacuc oró, pero también nos dice aquí que él oyó y él temió. Cuando leemos que el profeta oyó, no fue que sus oídos recibieron una señal audible de la voz de Dios, es decir, sabemos que Dios sí se le reveló al profeta. Pero vean que particularmente cuando está diciendo que he oído tu palabra, como vamos a ver, esa expresión, tu palabra, se refiere más a un informe de hechos, a un reporte. Por eso en algunas versiones de la Biblia van a leer, he oído de tu fama. Entonces, este oír que tenemos aquí es más que simplemente cuando nosotros distinguimos entre oír y escuchar, que escuchar es oír con atención. No, principalmente la idea que se está transmitiendo aquí es de obediencia. Por lo que también podríamos decir, oh Jehová, he oído y he obedecido tu palabra, o simplemente he obedecido tu palabra. Y esto los padres de niños pequeños, y bueno, a veces no tan pequeños, entenderán muy bien. Uno habla y el niño sigue como si no se hubiera dicho nada. Y entonces uno tiene que llamarlo. Hijo, ¿oíste lo que dije? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que estoy esperando como padre, cuando yo le estoy haciendo la pregunta si me oyó? Es que haga conforme a lo que se fue dicho. Es decir, yo lo que estoy esperando realmente es obediencia, no simplemente que audiblemente haya entendido las palabras. Y de hecho, esta expresión que tenemos, he oído, también se traduce muchas veces en la Escritura como simplemente obedecer. Por ejemplo, en Génesis 27:8, cuando Rebeca le dijo a Jacob, por aquello que Esaú fue a la casa, ¿verdad? Y iba a traer ya el animal para recibir la bendición, Rebeca llamó a Jacob y así le dijo, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. La palabra obedece es la de oye. O sea, lo mismo pudiéramos haber dicho, ahora pues, hijo mío, oye mi voz. Pero en Génesis se traduce más explícitamente, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. También, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, cuando se nos habla del hijo contumaz y rebelde, ese hijo que era llevado, ¿verdad?, para ser apedreado por la congregación, ¿qué era lo que decían los padres? Ahora pues, nuestro hijo no obedece a nuestra voz. De nuevo, la palabra obedece es la que tenemos aquí como he oído. Y por supuesto, entonces, muchas otras veces, esta expresión se refiere para explícitamente referirse a obedecer la voz de Dios, que uno oye la voz de Dios, pero lo que está queriendo dar a entender es que usted está obedeciendo. O sea, el oír la voz de Dios es para obedecer lo que Dios dice. Pero como les decía, particularmente lo que Habacuc obedeció fue a ese reporte, a esa fama de los hechos poderosos de Dios. Por lo tanto, está aludiendo a el testimonio escrito de los hechos de Dios. Cuando veamos el resto de este salmo, veremos que entonces Habacuc va a aludir a eventos del Éxodo, a eventos que también fueron realizados a través de Josué. Eso es lo que él tiene en mente. Oh Señor, he obedecido a la luz de lo que yo sé, por lo que tenemos nosotros escrito acerca de tus hechos poderosos. Por ahora nos debe bastar ver la siguiente relación. Cuando obedecemos a Dios, porque sabemos quién es Él a causa de sus grandes obras, la respuesta debe ser orar por querer ver más de esas obras.
Oh Señor, yo quiero ver tu gran poder en nuestros días. Que eso mismo que yo leo en la palabra, yo quiero verlo también en medio de nuestros tiempos. Porque sé que sigue siendo ese mismo Dios poderoso que con brazo fuerte libertó a su pueblo. Yo quiero verlo. He oído de tu fama. Por eso te obedezco. Pero anhelo y suplico para que esos mismos hechos poderosos sean evidentes y latentes para tu pueblo hoy. Ese Dios que salió en rescate de los suyos. Pero precisamente porque escucha de que este Dios es poderoso, este Dios debe ser obedecido. Y este Dios también debe ser temido. He oído tu palabra y temí. Habacuc obedeció a Dios, Habacuc temió a Dios. Al saber de estos hechos magníficos de juicio y de salvación, el profeta no tuvo más que simplemente reconocer que este Dios es de temer. Vean, él ha pasado de la duda a la confianza, pero eso no elimina el temor. La relación y la conexión aquí es muy clara. He oído tu palabra y temí. Porque Dios es poderoso en sus actos, porque no hay Dios como nuestro Dios en lo que hace, la respuesta natural, por decirlo así, la respuesta esperada debe ser la de temer a Jehová. Sería insensato, sería necio que a la luz de la fama de Dios uno hiciera caso omiso a este Dios. Sin embargo, es lo que muchos hacen. Algo han oído, algo saben de un Dios que hizo los cielos y la tierra con la palabra de su poder, pero continúan con sus vidas como si tal declaración fuera irrelevante. ¿Cómo puede ser irrelevante ignorar a aquel que lo hizo a usted? Por eso Habacuc entiende, he oído acerca de ti, por eso te temo. Es más preocupante cuando esta actitud sucede en aquellos que dicen ser cristianos, que se han acostumbrado a oír que Dios es infinito en poder, en sabiduría y misericordia, y nuevamente, estas declaraciones ya parecen ser simplemente algo cotidiano que no lleva mayor reflexión, que no lleva a uno a una mayor respuesta en devoción a Dios. No obstante, las Escrituras nos muestran que cuanto más conocemos a Dios, no solamente le amaremos más, sino que el creyente entiende cada vez más a quién se acerca. Como también la carta a los Hebreos nos recuerda en Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esas últimas palabras están haciendo eco de declaraciones que tenemos en el libro de Deuteronomio. Tu Dios es Dios celoso, es fuego consumidor. Ciertamente por medio de Cristo nos acercamos a Dios con confianza, pero a la vez con temor y reverencia, ya sin miedo a la condenación eterna, pero recordando que este mismo Dios es quien sigue hablando hoy y quien nos amonesta, y quien sigue siendo el mismo Dios de los hechos temibles, terribles y portentosos que tenemos en el Antiguo Testamento, y que por lo tanto no debemos desechar su voz. Hagamos una pausa y reflexionemos. Una declaración tan sencilla como los hechos de Dios son poderosos. ¿Qué lleva o qué implica eso para nuestras vidas? Que servimos a un Dios cuyos actos son formidables, tanto para salvación como para juicio. ¿Le obedecemos? ¿Le tememos porque son grandes sus maravillas? ¿Oramos porque deseamos ver esos hechos hoy también en la salvación de pecadores? Bueno, entonces hemos visto que Habacuc, a la luz de las respuestas de Dios, oró al Señor, obedeció al Señor y le temió a Él. Por su parte, ¿qué hizo Dios? Versículo 2 nuevamente. Oh Jehová,
Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué hizo Dios? Dios contestó. Esta oración que tenemos aquí tenemos la petición de Habacuc. Dios la contestó, porque nosotros sabemos que así fue. Habacuc oró para ver esa obra siendo avivada en medio de los tiempos y sabemos que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios castigó a Judá y castigó también a los babilonios, que era lo que él le había anunciado al profeta. Cada capítulo de Habacuc tiene esto, tiene respuestas de Dios a la oración. Dios es un Dios que contesta. Si nosotros leemos Habacuc de principio a fin y no somos movidos a orar, hemos perdido parte del corazón del libro, porque ¿cuál otra mejor manera de ejercer la fe sino a través de una vida de oración constante al Señor? Porque Él atiende a los suyos. Nuevamente el profeta clamó y nosotros sabemos que Dios contestó a esta oración de su siervo. Particularmente entonces Dios avivó su obra. Y para ello entonces debemos entender bien a qué obra se refiere Habacuc. ¿Qué es esta obra que él está pidiendo que sea avivada? En el contexto del libro, como les he dicho, a la luz de lo que está en los capítulos 1 y 2, y por lo que también él está pidiendo y lo que recuerda en este salmo del capítulo 3, la obra del Señor a la que él alude es precisamente a este Dios que salva a su pueblo, que sale cual guerrero para traer juicio al pecador y salvación a los que en él confían. Y eso es lo que él está anhelando que sea avivado, que vengan de nuevo esos hechos poderosos redentores de Dios, que son juicio para los impíos, pero salvación para los que son del Señor. Pero cuando lo está pidiendo, el profeta está muy claro de lo que implicaba pedirle eso a Dios. ¿A qué me refiero? ¿Qué era lo que el profeta había escuchado de parte de Dios? He aquí yo levanto a los caldeos. Cuando el profeta está pidiendo, oh Jehová, aviva tu obra, lo que está pidiendo es, Señor, sí, antes del castigo a los caldeos es el castigo para nosotros. Haz lo que vas a hacer, Señor, y eso implica, empieza por nosotros. Estaba pidiendo por ver el juicio ejecutado, no solamente para los babilonios, sino también para con ellos, porque Judá también iba a ser quebrantado. Pedir por un avivamiento, entonces, es pedir también a Dios que purifique a su pueblo. Es también pedir para que el Señor venga y trate con nosotros. Y muchos de los fieles que quedaron en Judá también padecieron el exilio. Nuevamente yo he referido en estos sermones de Habacuc mucho aquí a Daniel y a los demás también que estuvieron con él y que sirvieron en medio del imperio babilónico. Pero había una diferencia, ¿verdad?, con esos que fueron al exilio. Tenían la esperanza de que no sería para siempre. No serían para siempre cautivos. En cambio, el castigo para Babilonia sí fue muy diferente, porque fue para que ellos nunca más se levantaran como nación. Por eso, cuando Dios aviva su obra, hay una gran diferencia en su trato para con los incrédulos que para su pueblo creyente. Por eso es que hay que notar esta partícula en la petición. En la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y así es, hermanos. Dios castigó severamente a Sodoma y Gomorra, pero salvó a Lot. Dios trató duramente con Israel por ellos haber quebrantado su pacto, pero un remanente volvió luego de 70 años, como Él lo prometió. Y esto es lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que hace también en nuestro tiempo presente y lo que seguirá haciendo. Cuando Él trata, cuando Él trae juicio, cuando Él disciplina, cuando Él despierta a su pueblo, cuando trae avivamiento. Para unos será para su condenación, pero para otros será para su redención.
Por eso es que Pablo le escribe a los tesalonicenses en su primera carta que nosotros a quién aguardamos. Nosotros aguardamos, esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros aguardamos la venida de Cristo, es lo que anhelamos y deseamos. Como se nos recordaba también en la exposición del Salmo 73, anhelamos a Cristo, estar en el cielo. Pero cuando pedimos por ello, estamos pidiendo también para que venga ese gran día de la ira. Más explícito lo dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ir a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 6 al 10. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vemos, es un mismo evento, ese gran día final que anhelamos, pero para unos será la eterna perdición, pero para otros será para el día de nuestra glorificación, cuando Él sea glorificado en sus santos. ¿Qué son estas palabras de Pablo que tenemos aquí, sino un eco de la misma enseñanza del Antiguo Testamento, que ya viene desde ahí, que ya resonaba desde las páginas del Antiguo Testamento? En tu ira, acuérdate de tu misericordia. El Señor Jesucristo vendrá con vara de juicio. Él vendrá para condenar. Él pondrá a unos a su mano izquierda, pero a otros los pondrá a su mano derecha. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Consideremos, pues, la bondad y la severidad de Dios, la cual es testificada desde el pasado por sus hechos, por los cuales debemos clamar en el tiempo presente y que tengamos por seguro que serán manifestadas en el día final, en el final de los tiempos. Nosotros veremos la bondad y la severidad de Dios. Veremos que en su ira Él se acordará también de su misericordia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Habacuc oró, obedeció y temió a Dios, y Dios por su parte contestó y avivó su obra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo que hizo Habacuc. Nosotros debemos vivir por la fe, y vivir por la fe es vivir en oración, obediencia y temor a Dios. Nosotros no podemos provocar un avivamiento, pero si somos sinceros, muchos de nosotros necesitamos ser avivados. Muchos son los que se apartan, muchos son los que se enfrían. Pero cuando digo esto, que nosotros en sí mismos, que nosotros por nosotros mismos no podemos provocar un avivamiento, que no nos confundamos. De algo sí podemos estar seguros. No vendrá tampoco un avivamiento de parte de Dios, aparte de una vida comprometida con Él y con su causa. Podemos estar seguros que no veremos esos grandes hechos de Dios con un cristianismo tibio y conformista. ¡Ay, qué mala iglesia en estos días!, se lamentan muchos. Empecemos por nosotros mismos. La iglesia en el pasado ha tenido varios altos y bajos. No podemos simplemente idealizar la iglesia del pasado porque han habido momentos muy oscuros. Pero ¿qué es lo que vemos? A Dios actuar.
porque nunca ha dejado su iglesia. Él ha levantado hombres que llamaron al arrepentimiento y a volver a la senda. Pero tristemente en nuestros días nos pasa con frecuencia que muchos más son atraídos por el debate y la tertulia teológica, pero no por clamar a Dios, por ver cosas mayores. ¿Cuántos hemos aprovechado un momento con nuestros hermanos para simplemente orar? Orar por nuestras vidas y por nuestra iglesia. Créanme que siempre habrá oportunidad para hablar de la teología del pacto, para hablar del milenio o para discutir si todo Mateo 24 aplica para la caída de Jerusalén en el año 70. Pero para clamar, para que nosotros veamos lo que sucedió en los primeros días de la iglesia, para que tengamos la determinación de los prerreformadores, o para que veamos lo que el Señor hizo en los días de Lutero y de Calvino, o que veamos las grandes conversiones que trajo a causa de la predicación de hombres como Whitefield o de Edwards, o que veamos también lo que llegó a realizar a través de hombres como Spurgeon. ¿Cuándo tendremos tiempo para eso? Debemos suplicar por un avivamiento de parte de Dios, por nuestra vida y por nuestra iglesia. No podemos manipular a Dios. Tengamos por seguro que todos esos avivamientos que se anuncian con fecha y hora, esos no son avivamientos, porque nosotros no podemos manipular a Dios. Y quiere el Señor que muchos sean despertados de la farsa, ¿verdad?, de muchos de estos hombres que como nada anunciaban noches de gloria y cosas por el estilo. Nosotros no podemos manipular a Dios para que traiga tales avivamientos de los que hemos oído en el pasado. Es su obra. Por eso es que Habacuc ora a Dios, porque él está pidiendo a Dios que avive su obra. Le pide al Dios de la obra que avive su obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero nosotros sí podemos suplicar para que veamos nuevamente esos hechos poderosos de Dios en medio de su iglesia. Porque así como sostenemos que la salvación es de principio a fin, que es enteramente de Jehová, que la salvación es de Jehová, que no es hecha por esfuerzos humanos, ¿qué reconocemos nosotros? Que Dios nos ha dejado medios para la salvación de pecadores, la proclamación de su palabra en el poder del Espíritu Santo. Y porque Dios usa medios, debemos ser diligentes también en utilizarlos, porque debemos anhelar como Habacuc ver nuevamente a Dios avivándonos para Él, que Él se plazca en emplearnos a nosotros de manera individual y de manera corporativa como iglesia para proclamar su glorioso nombre y la maravillosa obra de la salvación en medio de este mundo incrédulo. Pero noten bien lo que he dicho, debemos orar por nosotros y por la iglesia. Por lo tanto, empiezo por usted, mi hermano, el que dice ser cristiano, seguidor de Jesús, pero que anda distanciado, poco entusiasmado, por decirlo de alguna manera, respecto a lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que pueda hacer en usted. Son muchos. Tristemente pueden venir a mi mente que parecían más entusiasmados, más comprometidos hace unos años. ¿Qué pasó? ¿Se apagó el fuego? ¿Se fue la emoción inicial? ¿Qué pasó con aquellos días donde usted sentía que su corazón ardía cuando le hablaban de la absoluta soberanía de Dios y se gozaba en la soberanía de Dios en su salvación? ¿Qué pasó con aquel celo que buscaba hasta con lágrimas a otros que también estaban en muchos de los errores de los que Dios les sacó y les abría las escrituras para que vieran las cosas como ahora usted las veía? ¿Qué pasó con ese corazón que ardía cuando le mostraban a Cristo? ¡Avívame, Señor! ¡Avívame, Señor! ¡Calienta este frío corazón! Perdóname, Señor, por estar tan acostumbrado, tan lleno, engordado de recibir buen alimento de tu palabra, pero apático. ¿Cómo es eso posible? Pero nos pasa y debemos examinarnos. ¿Por qué con frecuencia otros parecen recibir bendición de los sermones, pero yo no? Como bien señalaba un pastor del pasado, muchos tienen que reconocer que la falta no está en el predicador, sino en mí.
No porque nosotros, hermanos, no nos equivoquemos y no porque no tengamos la carga semana tras semana de saber de que un sermón pudo haber sido mejor presentado. Pero si otros están recibiendo bendición y usted no, creo que es tiempo para poner la mirada en otro lugar, no en el que está en el púlpito, sino en usted. Parecen lejanos aquellos tiempos cuando tenía deleite en la congregación de los santos y cantar junto con ellos a Dios. Hay otros que parecen ni siquiera haberse inmutado después de todas estas semanas en que no nos hemos visto. Aquel himno, aquel canto que usted a veces hasta no podía cantar porque se le hacía un nudo en la garganta, ahora le es intrascendente y lo canta mecánicamente. ¿Qué me pasa? Este mismo predicador del pasado, que es Spurgeon, dijo en ese mismo sermón del que saqué esa expresión lo siguiente: pero temo que la mayor parte tendrá que decir: ah, Señor, por meses he estado sin recibir el brillo de tu rostro. ¿Qué han estado haciendo entonces? ¿Cuál ha sido el camino que han estado llevando? ¿Han gemido entonces cada día? ¿Han llorado cada minuto por ser esto así? ¡No! Debían haberlo hecho. Como les digo, es con preocupación pastoral que tengo que decir que temo por nosotros. Que muchos en sus casas, porque no han estado aquí, no se han identificado para nada con el conflicto interno que tenía Habacuc. O sea, que ven como lejano, que raro Habacuc quejándose por lo que Dios hace. Y no viendo que era porque precisamente conocía a Dios, que ese era este Dios santo, limpio, justo, eterno, que se preguntaba: Señor, ¿cómo es que vas a usar a los babilonios? Y tampoco pueden entender ahora a este profeta pidiendo por un avivamiento. ¿Avivar qué? Porque no conocen a Dios. No se han empeñado en navegar en las profundidades de la palabra de Dios. Por supuesto, es muy fácil equivocar el rumbo. Muchos, ante la ausencia de esas emociones que los envolvían antes, buscarán cómo despertar esas emociones por los medios equivocados. Y como sucede tristemente en muchas otras partes, por medio de manipulaciones. Porque hay formas. Pero eso es artificial. Los verdaderos afectos religiosos son de otra índole. Sí, involucran las emociones, pero son más que emociones. Son duraderos, involucran la mente y la voluntad. Pero también quiero hacer una aclaración, porque sería un error pensar de que este clamor por un avivamiento es simplemente para aquel que evidentemente se le ve apático, dormido, frío, que pareciera que no hay vida ahí, que en un sentido figurado es como que uno sintiera como hay que darle, no sé, un golpe, a ver si se despierta. Pero también, no es solo para aquellos entonces que pareciera que esa llama está casi apagada en medio de la ceniza, sino que es también para los que por la gracia de Dios están con vigor. Hermanos, no nos confundamos, porque esto es también parte de la marca de lo que el Señor hace. El que está consumido por su gloria, quien tiene celo de Él, no se está satisfecho. Si estamos avivados, si el Señor nos ha dado vida, pidamos que lo seamos más. Inflámame más, Señor, porque nunca, nunca vamos a amar demasiado a Dios. Nuestros anhelos por Él siempre son débiles. Nunca serán lo suficientemente fuertes. Tristemente nos complacemos muy fácil con las baratijas del mundo cuando Dios nos ofrece manjares espirituales a plenitud. Que nunca estemos satisfechos con la clase de cristianos que somos. Ay de nosotros cuando nos conformamos. Porque entonces ahí caemos en un tipo de conformidad, de comodidad, en el cual, yo no estoy apartado, pero tampoco soy lo dedicado que podría ser. Soy lo suficientemente servicial y correcto para no levantar sospechas, pero sabiendo
que he tenido muchas más oportunidades y que podría servir mucho más al Señor en los roles y circunstancias en los que Él me ha puesto. Realmente necesitamos ese celo por Dios, ser conocido como verdaderamente celosos. Como escribió en su momento J.C. Ryle, él dice, hay aquellos de los que particularmente se dice, esos son los celosos por Dios. ¿Quiénes son? Dice él, el hombre celoso en lo religioso es preeminentemente hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente, sincero, inflexible, cabal, activo, ferviente en espíritu. Solo ve una cosa, está envuelto en una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios. Sea que viva o que muera, sea que tenga salud, sea que padezca enfermedad, sea rico o sea pobre, sea que agrade a los hombres o que los ofenda, sea que se lo considere sabio o que se lo considere tonto, sea que reciba alabanza o que reciba censura, sea que reciba honra o pase vergüenza, al hombre que tiene celo, nada de esto le importa. Siente fervor por una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios y proclamar su gloria. Si ese fervor ardiente lo consume, esto tampoco le importa. Está contento. Siente que, como una lámpara, ha sido hecho para arder, y si se consume al arder, no ha hecho más que cumplir con la tarea para la que Dios lo ha señalado. Tal persona siempre encontrará campo para su celo. Si no puede predicar, trabajar, dar dinero, podrá llorar, suspirar, orar. Si no puede luchar en el valle con Josué, hará la obra de Moisés, Aarón y Hur en el monte. Si se le impide trabajar a él mismo, no le dará descanso al Señor hasta que la ayuda necesaria surja de alguna parte y la obra se realice. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de celo en lo religioso. Llegamos a una descripción como esta. Entendemos por qué es para todos que debemos pedir al Señor que nos avive. Pero no solamente es a nivel individual, debemos pedirlo como iglesia. Debemos clamar, Señor, aviva tu iglesia. Si vemos males en nuestros días, sepamos que también lo ha habido antes. Y también ha habido un resurgir cuando parecía que ya no quedaba iglesia del Señor. La petición de Habacuc ha sido la petición de la iglesia a través de los siglos. Vean, por ejemplo, lo que denunciaba Spurgeon en el año 1856. ¿Dónde está la seriedad ahora? No está ni en el púlpito ni en el banco, en la medida que lo deseamos. Y es una edad triste, cuando se burla de la seriedad y cuando ese mismo celo, que debería ser la característica prominente del púlpito, se considera entusiasmo y fanatismo. Ruego a Dios que nos haga a todos tales fanáticos de los que la mayoría de los hombres se ríen, los entusiastas que muchos desprecian. Creo que son cualquier cosa menos fanáticos los que buscan obedecer a Dios en lugar de a los hombres y seguir a Cristo en todos sus caminos. Para mí, una prueba triste de que la iglesia necesita avivamiento es la ausencia de esa solemne seriedad que alguna vez se vio en los púlpitos cristianos. O sea, eso le preocupaba a Spurgeon en el año 1856. Por eso les digo, así en cada edad, el Señor levanta a hombres que nos amonestan con palabras para que despertemos de nuestro letargo. Poco más de 100 años más tarde, ahora es el turno de Packer. Y vean las palabras que este hombre escribió. El celo de Dios amenaza a las iglesias que no tienen celo de Dios. Amamos a nuestras iglesias. Ellas tienen para nosotros recuerdos sagrados. No podemos imaginar que desagraden a Dios, por lo menos no seriamente. Pero el Señor Jesús en cierta ocasión le mandó un mensaje a una iglesia muy parecida a algunas de las nuestras, la engreída iglesia de la Odisea.
en el que le decía a la congregación que su falta de celo constituía fuente de supremas ofensas para él. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Cualquier cosa hubiera sido mejor que esa apatía satisfecha de sí misma, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuántas de nuestras iglesias en el día de hoy son ortodoxas, respetables y tibias? ¿Cuál ha de ser entonces la palabra de Cristo para ellas? ¿Qué esperanza podemos nosotros alentar a menos que por la misericordia de ese Dios que en su ira recuerda la misericordia, encontremos el celo necesario para el arrepentimiento? Avívanos, Señor, antes de que se desencadene el juicio. Por eso les digo, en cada época el Señor levanta a hombres con este corazón como el de Habacuc para suplicar: Señor, avívanos, no nos dejes como estamos. ¿Hay esperanza para nosotros? Sí, hermanos, claro que la hay. ¿Por qué? Porque mientras nuestro amor por Dios es fluctuante, el amor de Dios por su pueblo es eterno e inmutable. Él no va a dejar a la iglesia desamparada. El Señor no dejará a su iglesia huérfana. Él la ha avivado antes y lo seguirá haciendo. Ahora, para algunas congregaciones esto representará que el Señor vendrá en juicio a quitar el candelero, pero a otras el Señor las utilizará grandemente para su gloria, para defender la verdad. Es la iglesia de Cristo, no nuestra, y por eso es a Él que le pedimos que la avive, porque tenemos garantía que en el día final, que es lo que Cristo se va a presentar a sí mismo, una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Y esto nos debe animar para orar intencionalmente en nuestros cultos de oración y con otros hermanos, como hemos leído hoy. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y eso es lo que cada cristiano también tiene como promesa para su propia vida, si es del Señor. El que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Está usted cada día siendo más como Cristo? Solo se enfría aquello en lo que hubo calor. Se nos ha dicho en otro momento. No se engañe si hay ausencia total de progreso. Pero si hay avance, gloria a Dios. Y sigamos pidiendo entonces, Señor, que avance más, utilízame más, hazme más cada vez como Cristo mi Señor. Y que juntos como iglesia también entonces nos exhortemos unos a otros en nuestra carrera cristiana, suplicando al Señor constantemente: avívanos, avívanos, Señor. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Nuevamente, solo por el Espíritu que nosotros reconocemos que palabras como estas pueden ser realmente utilizadas para confrontarnos y llevarnos a cambios permanentes y no simplemente a respuestas emocionales que no perdurarán. Que seamos entonces inquietados a examinar nuestros caminos delante de ti y a suplicar con fervor y constancia que nos avives como creyentes, como iglesia, con la garantía de que sabemos que tú no desamparas a los tuyos. Así como salvaste a tu pueblo en tantas otras ocasiones, lo sigues haciendo hoy. En el nombre del Señor Jesús, te pedimos entonces que te plazcas en que veamos frutos, Señor, por la exposición de tu palabra. Amén.